comenzar con nuestro estudio bíblico semanal y les invito para que abran su Biblia, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3 y vamos a leer capítulo 3, versos del 7 al 14. Filipenses 3, del 7 al 14, y dice así la palabra de nuestro Señor: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquello para lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oramos. Gracias, Padre, por este momento, este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Rogamos que por favor perdones nuestros pecados, Señor, y que podamos tener una mente y un corazón limpios delante de ti. Y gracias porque en la sangre de Cristo nos da, Señor, esta limpieza y este perdón. Y oramos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que nuestra vida sea transformada y refleje cada vez más fielmente el carácter de Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos con acciones de gracias. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el estudio titulado Buscando ser como Cristo. Buscando ser como Cristo. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Cuál es su meta suprema? ¿Qué es lo que usted anhela o desea como algo máximo? ¿Verdad? Bueno, Pablo aquí nos abre su corazón y él nos dice que para él la máxima meta de su vida, el supremo llamamiento para lo cual él vivía, era el buscar ser como Cristo. Ahora, hace unos domingos compartí unas palabras que vi en un libro de un autor, de un pastor que vivió el siglo pasado, y este pastor decía así: tristemente hemos encontrado muchas maneras de ser cristianos sin ser como Cristo. Tristemente hemos encontrado muchas maneras de ser cristianos sin ser como Cristo. Y yo creo que este es un asunto muy real, ¿verdad? Y pues tenemos que tratarlo como nosotros, como los creyentes que pues decimos que hemos nacido de nuevo, que estamos congregando en una iglesia cristiana, pero como que mucha gente no sabe realmente qué significa ser cristiano, cómo vive un cristiano, o cada quien tiene su propia versión de ser cristianos sin ser como Cristo. Así es que tenemos que confrontar esta situación y no autoengañarnos y pensar que somos cristianos o por el simple hecho de asistir a una iglesia, de tener una Biblia, de saber algunos cuantos versículos y algunas cuantas alabanzas, pero nada más lejos de lo que aquí expone el apóstol Pablo. Okay, vamos a ver entonces cómo ser como Cristo, y él entonces nos dice aquí, en primer lugar, en el versículo número 10, el anhelo de su corazón a fin de conocerle, o sea, de conocer a quién, a Cristo. Entonces, número uno, si estamos buscando ser como Cristo, lo primero que tenemos que entender es que necesitamos conocer al Señor Jesucristo. Y aquí vamos al principio, que es la salvación. Para conocer a Cristo, usted necesita ser salvo, usted necesita conocerle a Él realmente, experimentar su presencia, experimentar su amor, su santidad. Y lo primero que tenemos que hacer es haber nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento lo da el Espíritu Santo de Dios cuando usted viene en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Así es que cuando venimos con esa actitud de arrepentirnos de nuestros pecados y de confiar en Cristo como Señor y Salvador, creer en Él, creer en el Evangelio, es que nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo y ahí comenzamos a conocer a Cristo. Pero este conocimiento de Cristo no es solamente un conocimiento
intelectual, lo cual lo implica obviamente cuando estamos estudiando las Escrituras, pero este conocimiento va más allá, ¿verdad? Pablo está diciendo, yo quiero conocer más a Cristo, conocerle en una comunión más íntima, conocerle diariamente, experimentarle, crecer, como dice el apóstol Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, hay creyentes que sí han nacido de nuevo, pero cuyo crecimiento pues ha sido muy limitado, a pesar de que quizás ya tengan años en el Evangelio, de asistir a una iglesia, pero no conocen íntimamente, si acaso pueden decir su testimonio de conversión, pero que digan hoy, ¿verdad? Estoy experimentando a Cristo, lo conozco de manera más personal, mi fe, mi confianza, mi amor en Él ha crecido, se ha arraigado profundamente, eso es muy diferente. Y eso es algo que está haciendo muchísima falta en la vida de las iglesias y de muchos creyentes, el conocer íntimamente, ¿verdad? En el corazón, en una confianza y en un amor en el cual vamos, a través del cual vamos creciendo. Así es que se refiere a esta íntima comunicación, compañerismo, pues que durante el día vamos experimentando con el Señor, vamos conociendo sus virtudes también, su poder. Así es que si queremos ser como Cristo, en primer lugar tenemos que conocerle a Él en cuanto a la salvación, pero también conocerle en cuanto a que vamos creciendo en una relación con Cristo. Ese es uno de los propósitos de nuestra iglesia, es el cultivar una creciente relación con Cristo Jesús. Y esto es básico, esto es indispensable y esta es una de las bases. Si no cultivamos este conocimiento experimental de fe, de obediencia hacia Cristo, nos vamos a llenar de reglas, de normas, de un conocimiento pues solamente mental, pero que no afecta, que no transforma. Y eso, de eso no se trata la vida cristiana. Así es que Pablo dice, yo anhelo conocer a Cristo, versículo 10, a fin de conocerle, ¿verdad? Ok, en segundo lugar, él dice, y el poder de su resurrección. Entonces, Pablo también quería experimentar. ¿Qué quería experimentar? Algo que es insustituible en la vida de un cristiano. La vida cristiana solamente se puede vivir, disfrutar, ¿verdad? Y uno puede ser transformado a través de este poder de la resurrección de Cristo. ¿A qué poder se refiere? Pues al poder del Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu y ese poder que levantó a Jesús de los muertos, es el poder de su resurrección, es el poder que también nos comparte Dios cuando venimos a Cristo y es lo que necesita el creyente para madurar, para crecer, para llevar fruto y para ser semejante a Cristo. Sin este poder solamente vamos a vivir de apariencia, ¿verdad? Pero este poder de la resurrección es muy diferente al esfuerzo de la carne, ¿verdad? Cuando queremos nosotros por nuestra propia voluntad hacer todas las cosas, no tenemos que depender de Dios, rendimos nuestra voluntad a Cristo, ¿verdad? Y este poder de su resurrección es lo que tenemos que vivir cada día, no solamente el domingo, sino el lunes, de lunes a domingo, porque no hay sustituto para el poder de su resurrección manifestándose en el creyente. Este poder de su resurrección es lo que nos permite tener una vida cristiana victoriosa, porque dice el Señor que en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Y que es Dios quien nos lleva en Cristo de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Esto debiese ser la característica del creyente que está experimentando el poder de su resurrección. Y esto lo necesitamos todos los días y esto se va a manifestar en una nueva vida en Cristo. La vida cristiana es eso, una nueva vida en Cristo, pero tenemos que depender del poder de su resurrección, o sea, del poder del Espíritu Santo, porque este poder es lo que nos va a santificar, es lo que nos va a dar victoria sobre la tentación, sobre las pruebas, es lo que nos va a permitir llevar una vida santa, o sea, que refleja fielmente el carácter de Cristo. Es este poder de su resurrección lo que nos va a permitir proclamar con valentía el Evangelio y también con eficacia. Necesitamos el poder de su resurrección. Déjeme preguntarle, ¿usted lo está experimentando todos los días? Y sabe que cuando pues no vemos una victoria continua en nuestra vida, un gozo, lo que es el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, etcétera, ¿verdad? Humildad, dominio propio. Si no lo estamos experimentando como
como un estilo de vida, es porque no estamos dependiendo del poder de su resurrección. Entonces, y para ello pues necesitamos obviamente depender del Espíritu Santo de Dios. Y obviamente que esta es la voluntad de Dios, el que andemos en el Espíritu. Por eso tenemos la exhortación de ser llenos del Espíritu Santo. Esta es la única manera por medio de la cual vamos a vivir en plenitud y experimentando el fruto de su Espíritu Santo. Ok, en tercer lugar, dice también el apóstol Pablo en el versículo número 10, que él quería conocer a Jesús y el poder de su resurrección, y en tercer lugar, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Bueno, si buscamos ser como Cristo, hay algo que tenemos que confrontar tarde que temprano. Cristo nos dio el ejemplo en todo, y uno de los aspectos fue que Él padeció. Él padeció por nosotros, ¿verdad? Al hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque tanto Satanás como el mundo, y todo aquello que se estaba oponiendo para que Cristo viviera de una manera perfecta, pues Él padeció todo tipo de situaciones. Él sufrió, se le conoce como el varón de dolores, ¿verdad? Y pensamos los cristianos que, bueno, el hecho de tener una vida victoriosa, esto nos va a exentar de problemas, de pruebas, de tribulaciones. No, son parte de. El creyente ya debe de comprender eso, ¿verdad? Que por cuanto estamos buscando ser como Cristo, Satanás se va a oponer, ¿verdad? El mundo, cuando ve que nosotros no participamos de su maldad, de su pecado, de sus filosofías, de lo que sea, entonces nos van a criticar, a juzgar, a perseguir, quizás hasta a maltratar, a cerrar muchas puertas, porque ellos aborrecieron a Cristo. Y dijo Jesús que si el mundo le aborreció a Él, pues también nosotros tenemos que enfrentar esta situación y pagar ese precio por seguir fielmente a Cristo. Entonces Pablo dice, también quiero participar de sus padecimientos. Es decir, el creyente tiene que estar dispuesto a sufrir por Cristo y por su causa. No hay de otra, mis hermanos. El triste es cuando gente que va a la iglesia y uno le pide un servicio, le pide que participe. No, dice, ¿por qué no quiero problemas? Pues Cristo se metió en todo tipo de problemas por usted, al grado que dio su vida y fue maltratado, vituperado y llevado hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y todo por qué? Bueno, pues pensando en usted para salvarle y para perdonarle. Entonces no es posible que ahora nosotros como cristianos, que decimos que somos salvos, que conocemos a Cristo, no queramos sacrificar tiempo, sacrificar recursos, con el propósito de servir al Evangelio, de ayudar y servir a la iglesia, a los hermanos en sus distintas necesidades. Somos un cuerpo y por lo tanto todos tenemos que aprender ¿verdad?, a servirnos los unos a los otros. Filipenses 1, por favor, ya que estamos aquí. Filipenses 1:27. Pablo precisamente menciona algo de este aspecto de los padecimientos de Cristo y los padecimientos que tenemos que pagar los creyentes, no para nuestra salvación, sino es parte del discipulado. Filipenses 1:27 dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo hace esta exhortación a vivir a que vivamos dignamente del Evangelio de Cristo. Esto va a llevar un precio porque muchas veces puede ser amigos, vecinos, compañeros del trabajo, hasta la misma familia, quienes nos van a querer desviar del camino de la santidad de Dios, de ese vivir digno del Evangelio de Cristo. Jóvenes que se sienten presionados y jóvenes cristianos, ¿qué vas a hacer cuando tus amigos, amigas o los compañeros de la escuela te están presionando para que tú no vivas de manera digna, no honres a Cristo, sino para que también te involucres en la maldad, en los malos caminos que muchas veces están proponiendo tus amigos ahí en la escuela, o digo aún inclusive a veces hasta la propia familia,
porque no les gusta que vivamos de una manera digna como Cristo. Se sienten mal, se sienten ofendidos y pueden pues hacernos burla, etcétera, etcétera. Pero dice Pablo, hermanos, quiero que estén firmes, ¿ah?, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, parte del padecimiento es que vamos a tener que hacer a un lado la pena, la vergüenza, el temor que podemos sentir por causa de dar testimonio de Cristo. O sea, eso ya tenemos que hacerlo ya a un lado y entender, es parte del precio. No toda la gente va a querer escuchar, no toda la gente va a aceptar. Habrá gente que va a ponerse quizás hasta hostil, pero mis hermanos, Cristo lo dio todo, enfrentó todo, sufrió todo por nosotros, por usted. Entonces, por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, es tiempo de que estemos activos, unánimes como iglesia, ¿verdad? Y los creyentes tenemos que entender que la iglesia está para combatir espiritualmente contra las huestes de maldad, porque estamos llevando el Evangelio de Cristo. ¿Ya hay precio que pagar? Sí, así es esto, ¿verdad? No es como dijo un teólogo, no se trata de la gracia barata, no, la gracia que no nos costó nada a nosotros, pero le costó todo al Padre, al Hijo, ¿verdad? Por esa gracia que se sacrificó. Bueno, pues ahora si hemos experimentado esa gracia, pues tenemos que estar dispuestos a sufrir los padecimientos por causa del Evangelio y del Señor. Continúa también diciendo Pablo, versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Creo que está muy claro, ¿verdad? Que tenemos que estar dispuestos a causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Hay un precio que hay que pagar. ¿Lo está usted pagando? ¿Está usted dispuesto a demostrar esa fidelidad a aquel que le amó y que dio su vida en la cruz del Calvario? Bueno, vamos ahora en cuarto lugar. Regresamos a Filipenses capítulo 3. El versículo 12. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro aquello para lo cual, fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, en cuarto y último lugar, tenemos la exhortación de que si queremos buscar ser como Cristo, pues tenemos que seguir avanzando. Dice Pablo, pone el ejemplo como de una carrera, ¿verdad? Hay un premio. ¿Y cuál es el premio? ¿Cuál es la meta suprema del cristiano? Ser semejante a Cristo. Ese debe ser el objetivo, el propósito impulsor, el máximo propósito del creyente, ser semejante a Cristo. Pero escuche bien, si usted no tiene esta meta como lo más importante de su vida, usted está teniendo entonces, su vida está siendo guiada por metas secundarias y va a lograr eso, cosas secundarias, a veces banales, temporales, que no van a permanecer. Bueno, si quiere conformarse con eso, pero Pablo, al escribir este capítulo 3, él da toda su lista de logros, ¿verdad? Que fueron muchos, y él se sentía orgulloso, ¿verdad? Y él puede decir, aquí están todos mis trofeos, ¿verdad? Vean lo que he logrado en el esfuerzo de la carne, en esa ambición muy personal, etcétera, etcétera. Entonces Pablo tenía, pues, de qué enorgullecerse, se puede decir en ese sentido, pero cuando él conoce a Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo, y él compara quién es Cristo, sus virtudes, su carácter, etcétera, con todos los logros que Pablo había tenido durante su trayectoria como un religioso
destacado, pues Pablo dice, todo esto que he logrado, comparándolo con Cristo, es basura. Es basura. Ahora, para llegar a ese nivel de percepción, de discernimiento, de entender que lo banal que es la vida sin Cristo, solamente Cristo le da el sentido verdadero que nos permite avanzar hacia la meta correcta, hacia aquello que va a permanecer por la eternidad. El supremo llamamiento, ser semejantes a Cristo, ¿es lo que más anhelas o no? ¿O estás tan engolosinado con el mundo, con muchas de sus cosas que está poniendo ahí de manera seductora, te está distrayendo, de tal manera que tú dices, no, ahorita no me interesan las cosas de Dios, las cosas religiosas, lo de la iglesia, me aburre la Biblia, etcétera? Pero quien ha experimentado ya algo de la gracia del Señor, ya puede decir, he probado que el Señor es bueno, que Él es bondadoso, que Él es misericordioso y todopoderoso. Así es que tenemos que proseguir, dice Pablo, tengo que proseguir, ¿verdad? Y tengo que supeditar toda mi vida a esta meta suprema, que es ser semejante a Cristo, que Cristo sea formado en nosotros. Busquen en la carta a los Colosenses, capítulo 4, Colosenses capítulo 4. A ver, permítame. No, es Gálatas, a ver, Gálatas capítulo 4, si es Gálatas 4, 19. Gálatas 4, 19. Pablo habla aquí ya de esta suprema meta, ¿verdad? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ve estos padecimientos, o sea, el estar discipulando, guiando, amando, enfrentando, confrontando a los hermanos, ayudándoles, pues es como volver a estar con dolores de parto como una mujer cuando va a dar a luz. Y Pablo pone, pues esta metáfora, esta comparación, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así es que, ¿por qué asistimos a la iglesia? Bueno, porque eso es parte de que Cristo sea formado en nosotros. O sea, el objetivo no es nada más asistir por asistir. Hay gente que asiste y nunca cambia. Siguen pensando como inconversos, siguen hablando como inconversos, siguen viviendo en su egoísmo de toda la vida, en su mezquindad y en su carnalidad. Como dice Pablo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero si alguien se ha convertido realmente a Cristo, se está formando en usted el carácter, las actitudes, el sentir, el amor de Cristo. Esta es la meta suprema. Quien sigue esta meta va a progresar. El cristiano debe progresar en todos los aspectos. Debe progresar en la vida, en el servicio cristiano, como trabajador, como empleado, como estudiante, como esposo, como padre, como hijo, etcétera. Entonces, Pablo aquí también nos dice algo que tenemos que igual imitar. Dice, regresando a Filipenses 3. Y Pablo muestra que aun cuando él es un creyente consagrado al 100%, sin embargo, ¿verdad? Él puede decir, hermanos, verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo tenía muy en claro que quería él lo máximo, ser semejante a Cristo. Y aquí Pablo nos muestra, hermanos, que debemos ser sinceros, por un lado, y tenemos que admitir que aún no hemos alcanzado esa perfección. ¿Cómo se le llama eso? Humildad. Humildad. No importa los años que tengas en el Evangelio, y que bueno, que puede que ya llevas muchos años en el Evangelio, pero independientemente de eso tenemos que reconocer, Señor, todavía no alcanzo la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y en humildad, pues seguimos avanzando. Si alguien dice, yo ya llegué a la perfección, se está engañando. La perfección en Cristo la vamos a alcanzar hasta que estemos en la presencia de Dios. Eso tiene que ser, es una realidad. Alguien puede en un momento dado ser arrogante y presumir delante de los hermanos y decir, pues yo ya soy perfecto, yo no tengo ningún error, nadie me tiene que corregir, porque no es cierto. Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Entonces, nos muestra, por un lado, la importancia y la necesidad de ser humildes. Cuando pensamos que ya lo sabemos todo y que nadie nos tiene nada que enseñar, vas para atrás.
Siempre tenemos que ir avanzando, avanzando y avanzando. Dice Pablo, hermanos, no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa hago. Es decir, Pablo nos está diciendo, no tengas una mente dividida, no tengas una vida dividida queriendo vivir como el mundo, con sus valores, con sus atracciones, con sus modas, etcétera, y querer vivir a la vez como un cristiano auténtico. Si quieres tú vivir con un pie en la iglesia y otro en el mundo, eso es hipocresía, punto. Una cosa hago. Los tibios serán vomitados por el Señor, o frío o caliente. Pablo dice, una cosa hago. O sea, mi corazón no está dividido, todo le pertenece a Cristo. Y no solamente mi corazón, sino todo lo que soy y todo lo que tengo, le pertenezco a Cristo. Y aquí es donde muchos meten reversa y se van, ¿verdad? Porque además quieren algunas situaciones, algunas bendiciones de Dios, pero no quieren rendirle al Señor todas las áreas de la vida. Una cosa hago. O sea, Pablo estaba enfocado en Cristo. Ahora, hermanos, eso no significa que no vamos a veces a caer, a ceder. Sí, hay debilidades, ¿verdad? Pero hay un corazón sincero. Señor, te ofendí, fallé, omití esto, no hice tu voluntad, etcétera. Pero usted con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Delante del Señor. Y Dios ve ese arrepentimiento genuino. Y Dios nos perdona, nos restaura y seguimos adelante. ¿Y qué significa seguir adelante? Seguir a Cristo. Buscar su sentir, imitarle a Él. Pablo continúa diciendo ahí en el versículo 13, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Siempre el creyente debe tener su mirada en Cristo, lo que está delante, en la voluntad de Dios. Ahora déjeme darle aquí algo que espero que le ayude también. Pablo dice, me extiendo, o sea, prosigo, avanzo. Recuerda que en la vida cristiana no hay tal cosa como estancamiento. Quien se estanca va para atrás. Usted como cristiano o va para atrás o va adelante. Pero esa situación de me estanqué, no, cuando llega ese estancamiento inmediatamente retrocede. Y eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Podemos tener a veces algunas temporaditas por ahí, pero bueno, Señor, vamos adelante. Vamos adelante. Entonces, Pablo dice, a ver, tenemos que poner nuestros ojos, los ojos de la fe en Cristo. Y nos dice, olvidando lo que queda atrás. Es decir, tenemos que olvidarnos del pasado. ¿Qué implica esto? Bueno, implica por un lado los pecados y fracasos pasados. Todos tenemos cierta cantidad de pecados y fracasos pasados, todos sin excepción. También tenemos que olvidar los éxitos pasados. Sí, yo creo igual todos tenemos ciertos éxitos en el pasado, de cualquier índole, ¿verdad? Y qué bueno, qué bendición. Ahora, escuche esto también. Si consideramos nuestros fracasos pasados como oportunidades para aprender y crecer, entonces está bien recordarlos. Repito, si consideramos nuestros fracasos pasados como oportunidades para aprender y crecer, bueno, podemos recordarlos. Si permitimos que estos fracasos pasados o pecados pasados nos llenen de desesperación y derrota, debemos olvidarlos. Si permitimos que estos fracasos o pecados nos llenen de desesperación y derrota, debemos olvidarnos. En otras palabras, debemos permitir que nuestros fracasos nos enseñen, pero no que nos atemoricen, no que nos desalienten, ni nos llenen de culpa o vergüenza. Porque si hemos venido a la cruz de Cristo, la culpa, la vergüenza, el desaliento, el temor, ha quedado sepultado, perdonado y limpiado. Amén. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora, debemos olvidar nuestros éxitos, pero recordarlos si nos hacen sentir agradecidos con Dios. Repito, debemos olvidar nuestros éxitos, podemos recordarlos si nos hacen sentir agradecidos. Debemos olvidar estos éxitos si nos hacen sentir orgullosos y arrogantes. Ahí está. Yo creo que eso está bastante claro.
Pero lo más importante, dice el Señor en Lucas 9:62, al hablar sobre olvidar lo que queda atrás. Lucas 9:62. La importancia de que quien ha puesto su mano al arado, pues debe seguir ahora en una sola dirección, Cristo. Lucas 9:62 dice así, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Hacia dónde está dirigida tu atención, tu sentir, tu enfoque, tu mirada, tu pensar, etcétera, etcétera? Debe ser hacia adelante, la semejanza de Cristo. Pero si tú estás volteando a cada rato al mundo y recordando antiguas frustraciones, antiguas caídas, pecado, la maldad de antes, amarguras, rencores, no. Eso ya debes de entender de una vez y para siempre, que eso quedó sepultado en la cruz del Calvario y limpiado por la sangre del Cordero. Ya, para que nada de eso te esté lastimando, hiriendo, haciendo dudar, nada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así es que, queridos hermanos, avancemos hacia la meta, fielmente, esforzadamente, mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Así es que, ¿quiere usted buscar ser como Cristo? Aquí está en este pasaje lo que acabamos de ver, las instrucciones y la experiencia y los consejos que el apóstol Pablo nos da. Bueno, pues oramos y recordarles solamente, seguimos los miércoles con estos estudios a las 7 de la noche en vivo en Facebook y luego los suben a YouTube y ojalá que también pueda compartirlos. Nos vemos, Dios mediante, este domingo en el renuevo a las 12 del día. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, queremos ser como Cristo, ayúdanos. A veces las luchas, Señor, las tentaciones, el cansancio, el desánimo, o las dudas o los ataques del enemigo, o las atracciones del mundo, nos hacen flaquear. Pero Padre, somos tus hijos, tus hijas, y de veras que no hay nada más que anhelamos, que ser como Jesucristo, tu Hijo. Ayúdanos, Padre eterno, para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Y gracias porque tú nos comprendes y nos entiendes. A veces tenemos, Señor, algunas caídas, pero tu gracia es abundante, tu misericordia. Tu amor, Señor, es incomparable, es eterno. Permítenos reflejar, Señor, fielmente, cada vez más, la santidad de Jesús, tu Hijo, en casa, en el trabajo, en la escuela, en el ministerio, en todas partes, Señor, que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Gracias, Padre, porque ese anhelo tú lo has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga y seguimos en contacto. Hasta luego.